Bueno, doctor Carlos Sánchez, cardiólogo de la ciudad. Vamos a hablar de hipertensión. ¿Cómo se puede definir? ¿Qué le podemos contar a los lectores sobre esta afección? Bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad cardiovascular que afecta a un altísimo porcentaje de la población. Es una consulta frecuente en el consultorio y está relacionada con eventos cardiovasculares que afectan tanto al cerebro como al corazón o a los riñones cuando dañan los órganos blancos que se llaman, que son los órganos de mayor afección por esta patología. Es una enfermedad muy prevalente que poco porcentaje de la población sabe que tiene esta enfermedad y que muchos de ellos, de los pacientes que están tratados, están con una medicación que no es suficiente o no es la adecuada, y por eso es considerada una enfermedad con un altísimo riesgo, ya que el insuficiente tratamiento hace que no se puedan prevenir los efectos nocivos de esta enfermedad. ¿Se da en algunas personas en particular? En general, la prevalencia de la hipertensión arterial va en aumento con la edad de los pacientes. Es muy baja a edades muy precoces, como en la infancia o en la adolescencia, y es muy alta la prevalencia en la tercera edad, llegando casi a un 50%. ¿Y qué hace el cardiólogo para intentar prevenir? Bueno, en realidad a nosotros nos llegan los pacientes casi con el diagnóstico de hipertensión arterial. Es un paciente que consulta porque se siente con dolor de cabeza, cefaleas, que es el síntoma más frecuente, y después nosotros tratamos de llegar a un diagnóstico de certeza, para lo cual citamos al paciente en por lo menos 3 oportunidades distintas, en condiciones basales de reposo. Le tomamos la presión arterial en la consulta y de esa manera, luego de una serie de consultas, arribamos al diagnóstico de la hipertensión arterial. ¿Y qué es lo que debe hacer el paciente una vez que se le diagnostica esto? Bueno, depende del riesgo cardiovascular que tenga el paciente. La hipertensión por sí sola es una cifra por encima de la cual nosotros hablamos de hipertensión. Nosotros tratamos de englobar al paciente dentro de lo que se llama riesgo cardiovascular, evaluando otros factores de riesgos asociados, como por ejemplo la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, el colesterol alto o dislipemias que se le llaman, y sumando una serie de factores de riesgo arribamos a un paciente con un bajo riesgo cardiovascular, un intermedio riesgo cardiovascular o un alto riesgo cardiovascular. Según esas clasificaciones, a los pacientes los empezamos a tratar inmediatamente con fármacos si están en un alto riesgo cardiovascular, o nos da un cierto tiempo para implementar medidas, por ejemplo higiénico-dietéticas que se llaman, como por ejemplo la restricción de la sal en la dieta, evitar el sedentarismo, mejorar la actividad física en los pacientes de bajo riesgo e intermedio riesgo. ¿Tiene riesgo de muerte esto? Por supuesto, la hipertensión arterial en estadios altos puede llegar a causar lo que se llama accidentes cerebrovasculares o enfermedad coronaria. Son los dos, digamos, eventos cardiovasculares más dramáticos en los cuales un paciente queda con secuelas importantes, permanentes, y la rehabilitación de esos pacientes implica un alto costo en la sociedad. ¿Se da en niños? ¿Puede pasar esto? Sí, en niños, como habíamos dicho, el porcentaje es muy bajo, pero también hay hipertensión en los niños. La hipertensión se clasifica según tablas en las cuales por encima de determinados percentilos hablamos de hipertensión. Para determinados grupos de edades hay valores de presión distintos en la niñez.
En base a eso se implementan medidas generalmente higiénico-dietéticas, es decir, evitar el tema del sedentarismo, tratar de que el niño tenga un peso adecuado y que además se restrinja de alguna manera la alimentación que no es saludable, bajando el consumo de grasas saturadas, de alimentos con alto contenido de sodio, y somos bastante cautos en dar medicación a los niños. Nos manejamos básicamente con medidas de control higiénico y dietético, nada más. ¿Cada cuánto tiene que acudir al cardiólogo una persona que se considera en estado normal? Bueno, generalmente una persona en estado normal, una vez por año, tendría que tener un chequeo o un examen cardiovascular de rutina. Después hay casos particulares en los cuales pacientes con algún factor de riesgo cardiovascular presente, sea hipertensión, sea un cuadro de dislipemia, tienen que consultar con una frecuencia de mayor asiduidad. Cada 3 a 6 meses se calcula que esos pacientes tendrían que volver a la consulta. Usted atiende en el hospital local y en consultorios también acá en la ciudad. En el caso de Villa Gesell, ¿cómo es la situación? ¿Vienen muchos hipertensos a consultar? ¿La gente se cuida? Bueno, la consulta acá en Villa Gesell es altísima por hipertensión. Tenemos una particularidad en la población que yo calculo que está por encima del 70% de la consulta en los consultorios del hospital referidas a hipertensión. Hay, por así decirlo, hay poca posibilidad de aumentar la actividad física quizás en espacios públicos debido a las inclemencias climáticas o a la poca presencia de plazas en las cuales se pueda desarrollar estos eventos. La gente, digamos, no hace actividad física y eso es un componente importante para la enfermedad. Por supuesto, si los pacientes, tanto sanos como enfermos, pudieran hacer una actividad física con mayor regularidad, quizás la incidencia de hipertensión arterial sería un poco menor. No sería drástico, pero sería un poco menor la cantidad de hipertensos en la consulta.